mandan 10 encuestas piloto consiguiéndose los datos los archivos del hospital, debe haber una secretaria, un teléfono, qué sé yo, donde le dé o datos de personas que ustedes conocen o los ubican por rendía, no sé. Si ven que de unas 20, 50, de 20, 50 personas consiguen 5 datos, entonces no funciona, pues, ¿no? Entonces no hacen la encuesta. Pero si de 50 consiguen 40, pues está bien, pues, ¿no? Se hizo 100 encuestas, se descartó 20 que no tuvimos respuesta y se trabajó con 80, y se pone los que no han contestado y eso se pone, ¿ya? Pero primero el piloto para ver si funciona o no virtualmente. O sea, no lo dejen por no posible si no lo intentan, ¿no es cierto? Y si lo intentan, vean otra vez qué cantidad. Lo normal es 50 más 1, 50% más 1 se puede hacer. Eso es lo normal, ¿no? Si tiene 1% no, pues, ¿no es cierto? Es más o menos los criterios que les puedo dar, ¿no? Y si no, como le digo, crear un indicador, porque al hacer la división territorial, de repente en algunas zonas es más factible, tiene 80% de respuesta virtual, de repente en otra zona el 10%. Entonces, el territorio elegido a través de la encuesta piloto es que tenemos más posibilidades de tener respuestas en tal área territorial. Listo, ¿no es cierto? Hay que crear... Doctor, sí. doctor Daniel Sea. Muchas gracias. Doctor Daniel Sea. Sí, Por sí. eso, ¿Cómo está? Perdón. ante esas encuestas que se realizan vía virtual, las preguntas que realizan esa encuesta tienen que ser entendibles para la población en general, ¿no? Porque Lógico. a veces se pone un nivel alto y las encuestas netamente no, hay que tener en cuenta de que los estudios que tenemos acá en Lima son muy diferentes a los que son en otras provincias. Sí. Entonces, el nivel de preguntas va a variar y las respuestas van a variar dependiendo a los sitios. De eso ¿no? le quería hablar, ¿no? De eso quería, como digo, es bien grande, pero bien que han hecho esas preguntas. Las preguntas de la encuesta tienen dos componentes clave. Primero, el nivel de educación de la población donde uno va a intervenir. ¿Ya? Por eso le digo, no sabían que era ceguera, ¿no? No es que no sean inteligentes, simplemente no han leído. Hay mucha gente muy humilde, muy inteligente, que no ha tenido la suerte económica de hacer estudios superiores, pues, ¿no? Pero son muy inteligentes, ¿cómo van a colaborar? Y la otra es el nivel de donde ocupas un puesto en las labores. Por ejemplo, para las personas más sencillas, la población general, generalmente son preguntas estructuradas en la encuesta. O sea, sí o no. ¿Tiene usted una dolencia en el ojo? ¿Sí o no? La respuesta es sí, no, nada más cualquiera la responde. Cuando son personas como, por decir, una enfermera, un colega médico en el centro de salud, etcétera, preguntas semiestructuradas. Da chance de los problemas de visión tales, ¿usted cuál cree que es el más frecuente? Ya más o menos, ya es diferente decir sí o no, ¿no es cierto? Y finalmente, cuando es un director, un funcionario de alto nivel, son las preguntas no estructuradas. Si hablamos, por ejemplo, de ceguera, señor ministro, ¿qué opina de la ceguera en el Perú? Listo. O sea, totalmente abierto para que respondan, ¿no es cierto? No es igual entonces el poblador, cuando se le pregunta, ¿ve bien? ¿Está ciego o no? Sí o no, nada más, que es diferente, ¿no es cierto? Se llama no estructuradas, semiestructuradas y estructuradas. Las estructuradas son para la gente más sencilla, las no estructuradas con plena libertad de opinión a los más elevados niveles. Y en cuanto al nivel educacional, lo mismo, ¿no es cierto? En esa encuesta piloto que les menciono, no solamente me llevó a ver cuáles me respondían y cuáles no, sino también de qué manera tenía que plantear la pregunta. Ya no le decía qué piensa de la prevención de ceguera. Me decía, ¿qué piensa usted que no ve bien las cosas que usted hace diariamente? ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿no? Entonces había que variar en la cuestión de la pregunta. Y otra cosa es la parte social que ya no me imaginé. Yo por lo menos un año, ¿eh? Lo que le voy a contar es muy interesante. Tuve que compartir los domingos con las comunidades de Huasca. Jugaba fulbito, comía mi pollo a la brasa con ellos. Y al final de casi 6 meses, recién, como se dice, me soltaban prenda y me decían que cada Huasca, el 1, el 2, etcétera, tenía un delegado de salud. Y ese delegado de salud no le decía lo que decía al inicio, ¿no es cierto?, las necesidades sentidas ni observadas, si es que no encontraba confianza con la persona que iba a tratar de ayudarlos.
O sea, cuando alguien que hace el cargo de un funcionario y no se correlaciona directamente con las comunidades, es difícil que diga, yo sé que este es el problema de San Juan de Lurigancho. Es difícil, porque no vas a ver la realidad si las personas encargadas de la salud de esas comunidades no toman confianza. Por eso digo, el rol del saludista tiene que recuperarse, es la única forma. Yo hice de saludista ahí casi un año, como le digo, para tener esa confianza de esos delegados de salud, que ya me informaban todo. En ese año por lo menos me han mordido 4 perros ahí de Huáscar, que voy a hacer, pues. Muchas Aló, gracias. doctor. El compañero Jan Vera González quiere participar, doctor. Jan, ¿Cómo? adelante. Ya, a ver. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Sí. Justamente haciendo comentario de las encuestas virtuales, por ejemplo, las encuestas virtuales no eran muy comunes o casi inexistentes acá hace unos años, un año, 2 años, 3 años. O sea, recién se puso en boga y en realidad mucho conocimiento por el tema del coronavirus. Y justamente yo tengo la experiencia, un proceso de validación de encuestas en formato virtual. Si no me equivoco, habremos ido con un grupo de chicos más unos doctores. Yeah. El primero o la segunda encuesta a nivel nacional de acá de Perú que se validó, pues. Entonces, justamente para construir las preguntas, o sea, se tiene que hacer una búsqueda, se tienen que elaborar las preguntas. Recordemos que también esas preguntas tienen que ser iguales durante el tiempo. O sea, tienen que ser preguntas como estándares y que no tienen de cambiar. Entonces, también se pregunta, pues, a expertos, ¿no? A expertos que digan si la pregunta es entendible, si en realidad se entiende o hay una dificultad, entendible, muy entendible, más o menos. Entonces, también se hace con un piloto, con expertos, se hace un piloto con población en general. Después de ahí se saca un poco de estadística, por ahí un alfa de Cronbach, ahí se puede modificar algo. Y de ahí recién se hace una encuesta ya original, pues. Claro, y bueno, muy bien, ya Vera, yo veo que eres bien empeñoso y estudias muy bien, sigue por ese camino. Como les decía, pues no, en esa encuesta piloto que hice en San Juan de Lurigancho tuve que hacer como 3 veces por lo menos, varié las preguntas de la encuesta hasta que obtuve más del 80% de respuestas que yo quería, ¿se dan cuenta? O sea, no es cuestión de poner una encuesta y hacer eso y si no sale pongo negativa, no, hay que buscar la forma que la población lo entienda uno y de acuerdo a eso, la respuesta es sencilla, la encuesta es estructurada, ¿sí o no? ¿No? Porque cuando uno trabaja un gran trabajo serio con profesores de estadística que van a clasificar, yo siempre acostumbro en mis proyectos a hacer un cuadro de código de variables. Por ejemplo, la variable edad, P1, por ejemplo, ¿no? Entonces, el P1 puede ser P1A, P1B, P1C, por ejemplo. De 0 a 15 años, P1A. De 16 a 30, P1B. Mayor de 30, P1C, por ejemplo. Y, por ejemplo, catarata, por ejemplo, la P20, por decir un ejemplo, P20, catarata leve, P20A, P20 así, catarata madura, P20D. Entonces, al estadístico, crúzame todas las variables, del 1 a la 30, me pone variables, y él me va a decir cuáles son más significativos estadísticamente hablando. Entonces, de esos cruces de las variables me sale, por ejemplo, que los mayores de 50 años son los que más frecuentemente tienen catarata, y los que tienen menos nivel educacional son los que más frecuentemente se contagian enfermedades transmisibles, qué sé yo. ¿Te das cuenta? Entonces ya tengo otra forma de hacer la discusión, orientado por ese cruce del código de variables, ¿no es cierto? Es muy interesante todo eso. Como le digo, hay mucho por hacer en investigación, depende de ustedes, jóvenes. Doctor, justamente quería, bueno, o sea, eso también es como un ajuste multivariado, o sea, qué variables sí pueden tener asociación o no asociación. Doctor, le tengo una pregunta. Justamente en el tema de hacer un trabajo de investigación, hay veces que nos faltan lo que son expertos en el tema. O sea, yo sé que uno puede, ya bacán, puedes hacer una búsqueda bibliográfica, puede ver la literatura que existe, los antecedentes y todo, pero hay veces que a nosotros nos falta como esa orientación de un experto que, por ejemplo, tiene 30 años, 40 años diferente el tema. Yo sé que, por ejemplo, ya sería chévere estudiar tuberculosis, pero si yo tengo, por ejemplo, una persona que es asesor y que solamente es metodólogo, me puede ayudar en la redacción del protocolo o el manuscrito, pero justamente en trabajos de campo sería sí, está bien lo que un pregunta, experto. perdóname que te corte, tiempo que no gana, está bien, pero tu asesor no es el único que te va a asesorar, valga la redundancia, ¿no? Por eso le decía, hay un punto fuera del protocolo normal que se llama tematización, que está antes del problema. Ahí es donde participa un equipo multidisciplinario, ¿ya? Donde, como les decía al inicio, puede haber un biólogo, un estadístico, un físico-químico, un especialista en fisiología, un especialista en oftalmología, qué sé yo.
Ahí es donde necesitas la asesoría a la hora de elegir el tema y qué problema de ese tema vas a investigar, que sea factible, que tenga gravedad, todas las variables de Hammond, ¿te dan cuenta? Entonces, ahí interviene y obviamente durante el proceso de desarrollo de tu proyecto y del trabajo, sobre todo, esos asesores que son del equipo de la tematización deben estar llanos a seguirte apoyando, pues, ¿no? Como te digo, el investigador es alguien que todavía no tiene tanta experiencia y por eso se reúne a los asesores. Y cuando estoy desarrollando y para hacer la discusión, pues yo no puedo ser especialista en bioquímica, especialista en fisiología, especialista en estadística, no puedo ser todo a la vez, pues para discutir adecuadamente. Requeriría una vez más el concurso de los asesores, aparte del asesor del curso, que es diferente, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, Doctor Bernuy, estoy pidiendo Hola, la palabra, levantar la manito, por favor, me la brinda. Perdón. Ya. Doctor Bernuy. Sí, sí, Hola. Estelita. Sí, Estelita, dime. Bueno, en relación a las encuestas era el tema, ¿no? Las encuestas, estas que se hacen vía internet o lo que sea. Si están dentro del marco de un trabajo de investigación, aparte de todo lo que me han mencionado, que es muy importante, validarlas, qué sé yo, haber hecho sus pilotos y todo. Aparte de eso, recuerden que si van a hacer un proyecto de investigación, graciosamente no pueden enviar una encuesta abierta sin haber pasado previamente por la autorización del comité de ética que tiene que haberles dado la aprobación para esto. Y además, si el trabajo está dentro del marco COVID, tienen la obligación por una norma de inscribirlo en un registro del Instituto Nacional de Salud que se llama PRISA, el registro PRISA. Ahí tienen que inscribir el proyecto. Para poder inscribir el proyecto, además les van a pedir un registro o un número de estar inscritos en Concitec. Todo eso se hace por vía virtual, es fácil. No les van a pedir que pongan todo el proyecto, pero sí el título del proyecto, los investigadores y algunos datos más. Entonces, eso está normado ahorita, es obligatorio hacerlo. Todo lo que sea COVID y cualquier protocolo que implique utilizar proyectos o encuestas o lo que fue, encuestas o lo que fuere por vía virtual, tienen que tener previamente autorización. Muchas gracias. Así sean anónimas o lo que sea. Casi me olvidé de la bioética, ¿qué es eso? Qué barbaridad. Discúlpeme, Estelita, por favor. Doctor, el compañero Timaná quiere opinar. Ya, está bien. A ver, Giancarlo. Doctor, disculpe, en cuanto a las encuestas, ya que son algunas virtuales, he visto, ¿no?, que otras universidades han hecho el uso de encuestas, pero creo que también se prestan mucho a sesgos, ¿no? Porque no sabemos quién está detrás de la computadora respondiendo, ¿no? En qué condiciones o... Bueno, yo pienso un poco así, no sé la autora qué opinión tiene al respecto. Bueno, yo te hago desde el punto de vista integral y la autora te puede hablar desde el punto de vista ético. Los sesgos, mi querido alumno Timaná, se dan en todo el mundo. El tema es quién es investigador lo suficientemente honesto para que diga exactamente lo que debe decir, tanto en una encuesta como en su interpretación en la discusión. Yo, no sé si en este curso al inicio o en el curso anterior, que fue en la promoción pasada, les dije que habían hecho un trabajo de investigación con 50 niñitos con desnutrición. Los mismos niños, con los mismos insumos que comían, etcétera, hecho por dos tipos de investigadores, un grupo de Cuba y un grupo de Estados Unidos. Los resultados del grupo de Cuba eran conclusiones A, B, C, D, y las conclusiones de los grupos de Estados Unidos eran X, Y, Z. No puede ser, pues si es el mismo trabajo con los mismos insumos. Entonces el sesgo. Eso no se debe hacer en investigación. La persona que hace investigación tiene que ser lo suficientemente seria para que escriba objetivamente y con evidencias, en tanto no se descubre otro mejor método, lo que está observando en el proyecto de investigación. Y eso tiene que tener una serie de factores, pero es una serie de factores que son de error, a veces sin querer uno, ¿no? Yo me acuerdo de un posgrado fuera del Perú y me decían, usted tiene que tomar la presión de los monitos a las 8 de la mañana, 12 del día, 4 de la tarde, 8 de la noche y 12 de la noche. Usted, no encargar a otra persona. Con el mismo tonómetro, lavando el tonómetro cada vez que toma, no unas lavando y otras sin lavar, porque el émbolo se puede modificar con el tonómetro de choque que se usaba antes, cuando dice el posgrado. Tiene que ser cuando usted no haya hecho ejercicio, porque usted toma la presión del ojo con una mano que está temblorosa por el ejercicio y en otro momento otra toma la presión sin tener la mano con ejercicio que no le tiembla, las medidas de la presión son diferentes. ¿Se dan cuenta?
O sea, si yo no soy un investigador serio, yo sesgo y digo, no, siempre aumenta la presión, invento, no, pues eso no es así. El investigador tiene que hacer un esfuerzo y eso es en todo el mundo, lo repito, y depende de las personas. Yo puedo tener una ideología política, social, qué sé yo, pero si soy investigador, la única forma de ayudar al mundo es ser honesto en lo que veo. Y por eso una condición es la validez externa, no solamente la interna. Si yo encontré que aumenta la presión porque yo me sesgué y ese trabajo no se puede emular, repetir en Rusia, en la China y en Canadá, mi trabajo no vale porque, porque nadie más puede comprobar lo que yo he dicho que he encontrado. Entonces, si yo he encontrado algo, tienen que poder encontrar otras personas también. Por eso nuestra inferencia fundamentalmente es una conclusión inferencial inductiva de lo personal, lo particular de mi trabajo. Yo esperaría que se generalice en todo el mundo. A diferencia, pues los trabajos filosóficos son inferencias deductivas. 2 más 2 es 4 en la ciencia formal y tiene que ser 4 en el Perú, en la China y en Canadá. Pero los trabajos de investigación son al revés. Yo encuentro E. coli la principal patología de las diarreas en el chico de Hipólito Hernández. Yo hago la inferencia inductiva que podría ser lo mismo en Canadá y me va a salir que no es igual, pues obviamente. Pero es así. O sea, si yo propongo un trabajo que no puede ser repetido, digamos, por eso cuando uno en el material y métodos en el proyecto pone una cuestión, un método, por ejemplo, para determinar glucosa que ya se conoce, que está en el libro tal, en la página tal, todo, uno pone el método que se usará tal método, utilizado en tal autor, en tal libro, y si es un modelo de investigación, de inyectar una dosis, lo que sea, de sustancia que no esté en los libros, uno describe el detalle cada paso de lo que usó. Porque si yo pongo, usé cortisona en el ojo durante 10 días, si yo estoy en Rusia, digo, pero ¿cómo usar la cortisona? ¿En la mañana, en la tarde? ¿De qué concentración? ¿De qué la...? O sea, si no pone los datos, no se puede repetir. Y si no se puede repetir, no vale. O sea, no hay mitos aquí en la investigación científica. ¿Te cuenta? Y el sesgo se descubrirá fácilmente, pues no le quita validez externa. Porque no puede ser, en el Perú encontrar esto, no se encuentra en ningún otro sitio del mundo, ¿no? Pues, se dan cuenta, ¿no? Esos son Bueno, algunos... yo estoy de acuerdo con la opinión del doctor, los sesgos se van a dar siempre, bueno, y la idea es que el investigador tiene que tratar de minimizar o de eliminar los sesgos. Es complicado y difícil cuando se trata de respuestas virtuales, pero va a pasar lo mismo cuando sean presenciales. Gracias, yo me retiro porque tengo el curso con los de segundo, gracias. Está bien, doctor. Doctor, el compañero Albeniz quiere participar. Adelante, Albeniz. Doctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Doctor, una consulta sobre el método Hawley. Sobre todo el componente de factibilidad, que es el último. Me parece que este componente podría que en algunos casos ser un poco relativo. Porque, ¿qué pasa si tengo un problema? Sí, ¿qué pasa si tengo un... Repíteme, por favor, ¿cuál componente dices? El componente de la factibilidad. O sea, tengo un problema que en cuanto a magnitud es, digamos, de nivel 10, su severidad es alta, sin embargo, la factibilidad a simple vista es 0. Entonces, yo creo que en ese caso lo que se tendría que hacer es tratar de hacer un diseño de investigación que pueda ser factible, más incluso cambiar, ¿no? Porque si a uno a simple vista puede evaluar un tema y ve todos los factores y solo lo ve de forma numérica cada uno, obviamente va a descartar y no se va a dar cuenta que es un tema, primero, de alta severidad y que es prioritario, ¿no? Entonces, debería considerarse también, creo, el diseño de estudio que se vaya a plantear para resolver el problema. Claro, por eso digo, ¿no? Queden ustedes como buenos investigadores en crear. La persona que no crea, bueno, no está muy a la altura de los retos de investigación en el mundo, ¿no? Como le decía en la primera clase, ¿no? La Universidad del siglo XIX era la universidad docente. Yo les enseño, ustedes copian lo que les enseño. La Universidad del siglo XX es la que se proyecta socialmente y la del XXI es la Universidad de la Investigación. Porque la forma de subsistir con presupuesto adecuado a las universidades más importantes del mundo es a través de la venta de resultados de investigaciones que lo venden las grandes empresas transnacionales del mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no investigan, no subsisten. Pero ¿cómo lo hacen? Creando. Dicen, no, es que el método Hahnemann no hay tal cosa, por eso no hago la investigación. No, señor, uno tiene que crear la innovación. Por eso le decía el libre pensamiento de González Prada, yo les pongo no por filósofo, sino porque sirve para que usted lo aplique. Por ejemplo, en la factibilidad, si ven que dejando en la factibilidad dice que no es posible porque no se puede hacer, entonces ustedes creen, por ejemplo, yo crearía DA y DB. DA, factibilidad sin pandemia. DB, factibilidad con pandemia. ¿Se dan cuenta?
Y si hay pandemia, pues no aplico el de A, aplico el de B, por ejemplo, ¿no? Estoy inventando. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, metas también, ¿no? Factibilidad en DB con pandemia, hasta 80 como máximo, no se llega al 100 porque tiene que ser presencial como es el DA que es sin pandemia. Pero hasta 80 se considera como válido, por ejemplo, de 50 a 80. Si tiene 10% de 80, pues no es bueno, ¿no? Entonces, es cuestión de crear, ¿no? Es cuestión de crear. Todo es posible. Y como le digo, lo que se evalúa en el curso no es que todo salga perfecto, sino la intencionalidad, la parte innovadora, la parte creativa, porque eso garantiza que ustedes, si siguen con ese ritmo, en el futuro van a ser grandes investigadores y el profesor va a quedar pues, como un alumno más de ustedes. Así es la cosa, ¿no? Las generaciones nuevas tienen que superar a los profesores. Doctor, el compañero Jan quiere volver a participar. Adelante, Jan. Yeah. Doctor, bueno, yo quería hacer un comentario y a la vez una pregunta. Por ejemplo, yo también sé que en todos los trabajos pues siempre hay en pequeño o gran cantidad de sesgos. Por eso hay una parte, una sección que dice limitaciones. Ahí te comentan qué es lo que faltó y lo que se puede ampliar. Yo quería saber algo. Por ejemplo, en los trabajos, bueno, por ejemplo, un transversal analítico, que también puede haber algunos sesgos de la encuesta, que no puede ser aleatoria, ¿no? Memoria, sesgo de memoria también. Un sesgo podría invalidar totalmente a la evidencia científica que produce ese trabajo. Por ejemplo, haciendo un comentario de actualidad, ya salió en lo que es una publicación científica de un ensayo clínico de la vacuna rusa, por el Ministerio de Salud de la Federación Rusa, pues. Pero justamente es un ensayo clínico que aproximadamente tiene pues 1000 personas, pero la cuestión es que no ha sido aleatorizado, y también eso se considera como un sesgo no me acuerdo el nombre específico, pero es un sesgo, cuando esos ensayos clínicos se caracterizan por ser randomizados o aleatorizados. Entonces, la aparición de un sesgo inhabilita los resultados del trabajo de investigación, o ¿cuál sería su opinión de eso, doctor? Bueno, los sesgos en realidad, como te dije hace un momentito, son inevitables, depende de la integridad de las personas. Y para tener cero sesgos teníamos que ser el hombre perfecto y eso no existe, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer un esfuerzo por ser lo más honesto posible. Porque como dijo también la doctora Quiroz, acompañando en mi opinión, va a haber en lo virtual y en lo no virtual siempre sesgos, ¿no? Y ese ejemplo que les pongo de los niñitos entre Estados Unidos y Cuba es una cosa palpable, ¿no? Pero como digo, ¿no? Cuando uno hace la evaluación de los trabajos, ahora se emplea mucho pues el metaanálisis, ¿no es cierto? Entonces, yo investigo para hacer mi tema ya elegido, priorizado, qué cosas han hecho antes, o sea, el marco teórico, ¿no es cierto? Que han hecho antes en otros países sobre el mismo tema, aunque sea parecido. Y si los 5 más o menos coinciden, todo está bien, pero no puede haber 4 que digan este factor merece 80 y uno que diga este valor merece 0 o 1, no coinciden, ¿no? Entonces habría que estudiar ese trabajo que es discordante a ver si tiene sesgo o no. Lo más probable es que sí se encuentre, ¿no es cierto? Que sí se encuentre sesgo. Pero hay cosas inevitables que pueden variar el porcentaje, si puede ser 80, puede tener 70, puede tener 90, ¿no? Pero entre el 80 y 10%, por ejemplo, de enfermos por algo, no creo que haya tanta diferencia, ¿no es cierto? Pero todo es posible, ¿no? Por eso está la curva de Gauss, ¿no es cierto? En la parte media, en la media aritmética, dice lo que ocurre más o menos en promedio en todos. Desde el más chiquito, 3 desviaciones estándar a la izquierda negativas hasta 3 desviaciones estándar a la derecha, es el 99.9% de casos. 2 desviaciones estándar, 95. Una desviación estándar, 65%. Pero siempre ven las colitas, alfa y beta, donde ese 0.1% o 0.1% da la diferencia en los casos disonantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en talla de los alumnos del curso de método 2, promedio 1,70, pero si hubiera, por ejemplo, un alumno que tenga 2,10 metros, no lo puedo considerar dentro del grupo para sacar promedio porque me va a distorsionar el promedio. Entonces ya no aplico la media, aplico la mediana y está en una de las colitas, ¿se dan cuenta? Pero no es que se haya inventado esa talla, sino que es una realidad, pues, ¿no? Es una excepción, pero es una realidad, ¿no es cierto? Entonces los métodos que tú mencionas, que método usar, o el anterior creo con compañero, depende de eso. Si tengo que usar media, ya no puedo usar si hay una talla muy elevada, tengo que usar mediana y tengo que poner en material y métodos, ¿no es cierto? Se usará la mediana por cuanto un elemento de la muestra presente una talla diferente del promedio, usualmente, ¿no es cierto? Bueno, jóvenes, Doctor, me parece bien su interés. Sí. Doctor, la compañera Úrsula Vilés tiene una pregunta. Adelante, Ya. Úrsula. A ver. Doctor, buen día. Sí, Tengo buenos días. 2 preguntas. Primera pregunta, según su opinión, ¿qué considera usted que nos falta en el ámbito de la investigación? Y ¿Al la Perú, a la universidad segunda o al es, método 2?
Claro, en nuestra facultad. En la Y la facultad. segunda, ¿qué factores predisponen que otras facultades de medicina de distintas universidades tengan más trabajos de investigación que la nuestra? Las preguntas son obvias, depende de su esfuerzo. Por su proyecto los voy a validar, ¿no? Si, por ejemplo, de los 62 alumnos, dos me presentan con la priorización, esa es la explicación, esa es tu respuesta, ¿no? Porque es que tienen poco en la vida. Pues si de los 61, pues 60 me presentan con priorización, pucha, diablo, estamos siendo injustamente postergados, ¿no es cierto? Tenemos que participar más, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se debe eso? Bueno, en primer lugar, siempre las universidades nacionales, por alguna razón, tienen poco presupuesto, pues, porque los gobiernos o los ministerios respectivos aparentemente no valoran la investigación como algo trascendente en la universidad actual, ¿se dan cuenta? Y por eso tantos comentarios periodísticos, además, la universidad no conectada con la realidad, y es cierto, pues, porque no se llevan, pero que no se hace gratis, pues, necesita una presupuestación adecuada, necesita una buena biblioteca. Les conté que la vez pasada cómo es que Cayetano siempre se elegía la sede nacional para efectos de la cadena con Videme y con la National High Library en Nueva York, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas dependen de todo un conjunto de variables, no solamente de la parte biológica. Los investigadores seguramente tendrán menos sesgo, los investigadores pondrán gran parte de su esfuerzo personal, sacrificando muchas cosas para hacer la investigación, publicarán más seguido en las revistas indexadas, todas esas cosas se cuentan, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez hacer un diagnóstico institucional. Lo que me acaba de preguntar es un motivo de un examen diagnóstico, de un programa, de un proyecto de investigación. Incluso puedes hacer ese proyecto. Por eso digo, no solamente experimental, mayormente experimental, pero no solamente. Entonces sería muy interesante decir, por ejemplo, qué requisitos se necesita para que el país sea sede de la información científica en la cadena con Vireme en la NHL en Estados Unidos y en Nueva York, ¿no es cierto? Mira, pues infraestructura específica de tanto por tanto, de tales cosas, de tal internet, de tales, qué sé yo, todo lo que se necesita para que sea un centro actualizado y se conecte con Vireme, la Biblioteca Regional de Medicina en Brasil, ¿no es cierto? En São Paulo. Si no tenemos eso, no podemos aspirar a ser elegidos como parte de los representantes del país, ¿no? Hay una serie de variables, pero muy buena tu pregunta, pero como te digo, gran parte depende de ustedes los alumnos, ¿no es cierto? Porque los profesores pasan, pues, pero el profesor solito también puede hacer eso. Pero dada otra vez la parte social del país, la falta de desarrollo adecuado, la falta de que no se programa el presupuesto adecuado, generalmente nuestros profesionales, y me incluyo, ¿no es cierto?, hacen sus labores que más frecuentemente tiene que obtener una remuneración y dedica muchas horas a eso, descuidando un tanto la investigación. Si fuera un país con más equidad, si fuera una globalización más equitativa, si fuera una distribución del presupuesto mejor racionalizada, considerando trabajo, salud y educación, etcétera, etcétera, pues tendríamos más tiempo para investigar, ¿no? O sea, no es una cuestión personal, es una cuestión, digamos, estructural de nuestra sociedad, que prácticamente nos hace que lo que investigamos lo hacemos por amor al arte, como se dice, ¿no? Porque nos gusta la investigación y aportamos de vez en cuando un poquito. Pero es como un jugador estrella que no tiene un equipo, ¿no es cierto? Ahora ya la personalidad solita no hace mucho, tiene que ser equipos de trabajo, ni siquiera grupos, porque los grupos son 10 meses separados que no se conectan. Equipo es 10 jugadores que se conectan y tienen vasos intercomunicantes, de tal manera que 5 más 5 en un equipo es 15, 5 más 5 en un grupo es 10, ¿se dan cuenta? O sea, la sinergia hace que se potencie y el resultado es mayor que individualmente. Es muy compleja la respuesta, pero amerita un trabajito de investigación. Bien, doctor. Bien, chicos, si no hay alguna otra pregunta. Ya. Muy bien, entonces, jóvenes, han sido ustedes excelentes participantes. Me gustan mucho sus preguntas y lo que más me gusta es que aparentemente le han tomado interés al tema y lo voy a ver en sus proyectos. ¿Ya? Entonces, a eso, delegado eso de las 2, nos damos una entrevista a ver si hay algo que anotar, algo que aumentar, quitar. Y hasta el próximo sábado, pues a las 8. ¿Ya? Bien, doctor. Buenos días, señores alumnos. Buenos días. Gracias, doctor. Hasta luego. Ahora sí, corte todo. Déjalo encendido. ¿Qué? Déjalo encendido. ¿Para qué cortes? No te escucho. Déjalo encendido.
Chicos, la teoría ya acabó. Pueden reunirse con sus grupos para lo que es la práctica. De acuerdo a la coordinación con sus asesores. Gracias.